Listo. Bien, muy buenas tardes tengan todos. Hoy, viernes 10 de septiembre, bienvenidos al seminario del posgrado en Ciencias Físicas de aquí de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Hoy inauguramos nuestro seminario con una plática del doctor Johnny Ramírez, que nos visita virtualmente desde la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de darle la palabra, permítanme leer brevemente una semblanza. Bien, él estudió el doctorado en Física Aplicada en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente pues, se encuentra adscrito al Instituto de Ciencias de la misma universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, con nivel 1. Tiene actualmente 13 artículos publicados en revistas reconocidas a nivel internacional. De manera particular, 2 artículos distinguidos como artículos relevantes, digamos, de la APS, creo que es la Academia de la Sociedad de Física de Estados Unidos, American Physical Society, y la AIP. Y bueno, sus líneas de investigación son aplicaciones de la física estadística, desarrollo de aplicaciones en polímeros, termodinámica de la atmósfera, aplicación de la teoría de percolación en física de altas energías, agronomía, entre otros, ¿no? O sea, bastante versátil sus áreas de investigación. Y entonces, pues, démosle la bienvenida al doctor Johnny Ramírez. Adelante, Johnny. Gracias, Pavel. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Siéntanse con la confianza de interrumpir la presentación si en algún momento ustedes tienen alguna duda, algún comentario que pueda motivar la discusión de lo que voy a presentar hoy. Lo que presento para esta charla son resultados que se publicaron en 3 artículos diferentes en este año. O sea, son resultados muy, muy recientes que tienen que ver con el trabajo con una gran parte del trabajo que desarrolló de investigación, que es las aplicaciones de la teoría de percolación, y en particular en física de altas energías, para tratar de describir las propiedades del plasma de quarks y gluones, en agronomía, para estudiar cómo se propagan enfermedades y cómo podemos proponer algunas estrategias libres de uso de sustancias químicas. Y recientemente pues intentamos llevar estas mismas ideas al fenómeno de la diseminación espacial de enfermedades, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues también abordamos desde alguna perspectiva un problema epidemiológico. Además, pues bueno, tengo trabajo en colaboración con Pavel sobre conformaciones de polímeros y de termodinámica de la atmósfera, para determinar hay algunas propiedades también de la atmósfera. Pero bueno, lo que hoy les platico es lo que se ha publicado, lo que hemos publicado en conjunto con el grupo, con el grupo o los grupos con los que colaboro en temas de aplicaciones de la teoría de percolación. Bien, entonces, ¿qué vamos a platicar hoy? Hoy les voy a platicar sobre una introducción a lo que es la teoría de percolación. Voy a platicarles lo que son los fundamentos de la teoría de percolación, o sea, cómo partimos de un problema, de tratar de resolver un problema aplicando un modelo, y vamos a ver las bases de ese modelo y cómo ese modelo lo podemos generalizar para el caso particular del estudio de las propiedades del plasma de quarks y gluones y la agronomía y la epidemiología. Luego, al final, pues hablaremos unas conclusiones. Hay algunos puntos de lo más destacado de la charla del día de hoy. Quiero comentarles que a pesar de que
de que las aplicaciones que vamos a discutir el día de hoy son demasiado diferentes. En el fondo, pues es teoría de percolación, la misma teoría, solo que llevada al contexto adecuado de los problemas que vamos a abordar de hoy. De esto existen, de la teoría de percolación, existen un montón de modelos, puedo contar 7 u 8 modelos, y de esos modelos han servido para, pues para tratar de resolver y proponer respuestas a algunos fenómenos. Hay aplicaciones muy diversas, muchísimo, muy diversas, que van desde el estudio de la física de altas energías hasta la formación de galaxias, y en medio también podemos encontrar la descripción de la magnetización espontánea, con el análisis de la formación de los dominios, de dominios. También podemos por ahí encontrar algunos artículos publicados en revistas muy, 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 muy importantes como Nature o Science, en donde se hace un análisis a nivel global sobre las regiones deforestadas, y entonces eso lleva a conclusiones sobre qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos de algún punto crítico de deforestación, ¿no? Entonces, la teoría de percolación es una teoría, es una herramienta de la física estadística que nos ha ayudado a modelar un montón de problemas y a buscar respuestas de un montón de problemas. Yo, en lo que va de la charla, pues voy a platicarles sobre 3 de todo ese montón de todo ese montón de modelos y de modelos que hay y de aplicaciones. Debo advertir una cosa. Mi formación es de física estadística. En física estadística tengo muy poquito conocimiento de la física de altas energías. Entonces, puede que en algún momento diga yo algo que no sea muy correcto, pero bueno, es mi formación, que no le he dedicado mucho tiempo a formarme mucho más, porque, pues bueno, pues, es a estudiar otro doctorado, y ya cuando uno se doctoró y está haciendo investigación, pues es muy complicado complementarse mucho más. Por eso es que es importante juntarse con personas que sean de diferentes áreas para tratar de resolver problemas que desde alguna perspectiva son en común, ¿no? Entonces, pues yo me junté con el profesor Arturo Fernández y con el profesor Carlos Pajares para tratar de entender cómo funciona el modelo, un modelo particular que describe un modelo que se utiliza para describir los fenómenos estos de colisión en los aceleradores de partículas, y de alguna manera tratar de describir el plasma de quarks y gluones, la formación del plasma de quarks y gluones. Y bueno, para los otros temas, pues tuve que juntarme con biólogos, tuve que juntarme con gente en agroecología, con ingenieros forestales, epidemiólogos, pues para poder tener allí un tema en común, y entre todos tener un consenso de cómo modelar cada uno de estos problemas. Entonces, inicio. Entonces, lo primero que hay que poner en contexto es qué es la percolación. La percolación como tal, el problema de percolación se plantea por ahí de 1950 como un problema para tratar de entender cómo es que se saturan las mascarillas de gas pues bueno, ¿cómo se llama? Al gas, al aire con algún componente que sea tóxico, pasar a través de la mascarilla, y cómo se da el proceso de saturación de los poros. Entonces allí es como empieza a surgir, a preguntarse sobre el flujo de un fluido a través de un medio poroso. Entonces esto conduce de manera natural al modelo que después fue propuesto por Broadbent a Hammerstein, ahí por ahí de 1955, ya de manera formal, como la teoría de percolación. ¿De qué va la teoría de percolación? Lo dije hace unos minutos. Va de tratar de estudiar cómo es que un fluido atraviesa un medio poroso. Un fluido como, bueno, este sistema lo podemos ver de manera muy sencilla
como la formación de goteras. Entonces, cuando tenemos ahí en nuestro techo una concentración de agua, una negación de agua, deben ocurrir ciertas condiciones del techo. El techo debe tener ciertas condiciones para que haya un escurrimiento. Este es otro tipo de fenómenos en el que queremos que un fluido atraviese un medio poroso. Entonces, las condiciones, la teoría de percolación lo que nos va a permitir es determinar las condiciones que debe tener el medio para que haya este flujo, para que el agua atraviese del techo al interior. Entonces, a eso es lo que le vamos a llamar percolación, al flujo el flujo de un fluido a través de un medio poroso. Ahora, no es, o sea, el flujo de un fluido a través de un medio poroso no es no es el único fenómeno que se comporta de esta manera. Hay un montón de fenómenos que también se comportan de manera semejante. Por ejemplo, los incendios forestales ocurren de manera muy semejante y deben darse condiciones muy particulares para que el incendio forestal se propague. Y lo mismo ocurre con enfermedades. Hay ciertas enfermedades que son propagadas por vectores o los bichos que propagan la enfermedad pueden desplazarse. Entonces, esto comprende un fenómeno, bueno, cataloga un montón de fenómenos que se comportan de una manera muy semejante. Entonces, la teoría de percolación trata de abordarlos a todos desde una misma perspectiva. Entonces, cuando hablemos de percolación, pues vamos a tratar de entender eso, el flujo, las condiciones necesarias para que se dé el flujo a través de un medio poroso. El flujo de algo a través de un medio poroso. Entonces, vamos a ver cómo podemos modelar esto. Entonces, vamos a empezar con el modelo más sencillo para tratar de ver cómo es que se puede formar una gotera, ¿no? Entonces, vamos a pensar aquí con... ¿Sí se ve mi puntero? Sí, Johnny. Sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a pensar y vamos a partir del modelo más sencillo posible, que es tener una red cuadrada como la que estoy señalando aquí, en el recuadro superior izquierdo, y esta es una cuadrícula como la de las libretas cuadriculadas. ¿Sale? Vamos a fijarnos en un sistema que tenga la misma cantidad de celdas de manera horizontal como vertical, y esto para evitar efectos de isotropía del espacio, y así pensar en que si hacemos una rotación por 90 grados, pues tenemos el mismo efecto vertical u horizontal. Entonces el sistema se va a seguir viendo igual si hacemos una rotación. Vamos a pensar que tenemos esta cuadrícula y a cada una de estas celdas las vamos a ocupar de manera aleatoria. A cada una de estas se va a asignar un estado de ocupación, es decir, va a estar ocupado o vacío con una probabilidad P. Los estados de ocupación entre las celdas es independiente, es decir, yo hago una determinación para y la determinación del estado de ocupación de la celda contigua es independiente de si el estado, del estado de ocupación de las celdas contiguas. ¿Qué quiero decir con una celda ocupada o vacía? Bueno, si una celda está ocupada, le voy a poner un puntito, y por esa celda es por donde puede ocurrir el proceso de transporte. Una celda no ocupada o celda vacía va a ser una celda que vamos a dejar así en blanco, y por allí no puede ocurrir el fenómeno de transporte. Entonces, esta cuadrícula la vamos a llenar, vamos a determinar para cada celda su estado de ocupación y con una probabilidad P. Entonces ya de esta manera vamos a tener una celda que va a tener celdas ocupadas y celdas no ocupadas. Entonces esta es el primer paso que necesitamos para construir un sistema en teoría de percolación. Después vamos a echar mano de un concepto geométrico y vamos a definir un objeto que se llama vecinos cercanos. Entonces, diremos, en el caso particular de esta red, que es la red cuadrada a primeros vecinos, vamos a decir que
dos sitios ocupados son vecinos si, si los tenemos en esta configuración. Si yo me paro en esta celda ocupada, pues sus posibles vecinos son arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Esto lo podemos escribir de manera matemática si damos la condición de que dos sitios ocupados son vecinos y su distancia, pensando en que a cada una de las celdas le ponemos un vector de posición en el centro y entonces la distancia entre, o la norma de, de dos centros es menor que cierta distancia, ¿no? En el caso de la red cuadriculada, pues vamos a pensar que es distancia 1, pensando en que el espaciamiento está normalizado, o sea, la distancia de esta línea a esta línea es 1. Podemos cambiar el espaciamiento, pero pues al igual, ¿no? Como nuestro sistema es regular y demás, podemos hacer un escalamiento espacial con el tamaño de nuestra rendija. Y esto es de mucha utilidad porque podemos tener el control sobre el espaciamiento y bueno, más adelante lo voy a retomar cuando hablemos de las configuraciones de sembrado en las aplicaciones en agronomía. Con este objeto podemos ahora empezar a construir lo que se va a denominar como racimo. Entonces un racimo va a ser colecciones de sitios ocupados que satisfacen la definición de vecinos cercanos, ¿no? Entonces este sitio tiene como vecino cercano a este de la derecha, a este de la izquierda y a este arriba y forman un racimo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya tenemos la definición de racimo, ya tenemos la definición de estado de ocupación, ya tenemos la definición de vecino cercano que nos va a ayudar a construir los racimos y en particular lo que nos va un objeto que nos va a interesar es el racimo percolante. ¿Qué es un racimo percolante? ¿Qué va a ser un racimo percolante? Pues va a ser el racimo lo suficientemente grande que nos permita conectar un extremo de nuestro sistema con el otro. Entonces aquí muestro un racimo que conecta el extremo izquierdo con el extremo derecho y de esta manera, si nosotros tenemos aquí un depósito de agua y el agua puede fluir a través de estas celdas con cuadraditos, lo que va a ocurrir es de que se nos va a formar la gotera. Entonces, el racimo percolante, la aparición del racimo percolante en nuestro sistema va a dictar que si va a ocurrir o no el fenómeno de transporte. ¿Sale? Entonces, una de las cosas que nos va a interesar determinar en la teoría de percolación es justo eso, cuando aparece el racimo percolante en nuestro sistema. Aquí debo recalcar que tenemos aquí sitios, bueno, que nuestra celda nuestra cuadrícula se llena con celdas uniformemente distribuidas, todas las celdas tienen la misma probabilidad de estar ocupadas, su estado de ocupación es independiente y por lo tanto tenemos un sistema homogéneo. Entonces, que aparezca o no aparezca un racimo percolante, pues depende primeramente de cuántas celdas tengo, ¿no? Entonces vamos a discutir eso. Lo importante es que la aparición del racimo percolante en nuestro sistema va a dictar un cambio de fase en nuestros sistemas percolantes. Entonces, bueno, si no tenemos el racimo percolante, pues no hay un flujo y por lo tanto, pues bueno, no puede ocurrir el fenómeno de transporte que nosotros estamos interesados en estudiar. Pero una vez que aparece el racimo percolante, pues ahí tenemos el cambio de fase. Entonces, la aparición del racimo percolante va a hacer que nuestro sistema pase de no transportar a transportar. Entonces, de aquí podemos generar un montón bueno, podemos hacer un análisis de un montón de cosas en el sentido de teoría de escalamientos y teoría de fenómenos críticos. Pero bueno, eso no lo vamos a tocar en esta ocasión. En esta ocasión solo nos va a interesar las condiciones para que aparezca el racimo percolante y eso es lo que vamos a tratar de ubicar en el contexto de los problemas que vamos a discutir el día de hoy. La charla del día de hoy es un tanto más divulgativa, un poco menos técnica, pero si ustedes consideran necesario que en un futuro platiquemos de manera más detallada algunos puntos de lo que les presento hoy, con mucho gusto puedo participar en otro seminario.
Bien, vamos a ver lo que se conoce como el umbral de percolación. Y el umbral de percolación está motivado por lo siguiente. Si nosotros tenemos una probabilidad de ocupación pequeña, por ejemplo, cercano al cero, en este caso tenemos acá 0.2, pues nuestra cuadrícula va a estar, o nuestra red cuadrada va a estar, va a ser llenada con muy poquitos, sitios ocupados. Por lo tanto, no hay una forma de que aquí, bajo estas condiciones, nuestro sistema presente un racimo percolante. Entonces, no podemos conectar el lado izquierdo con el extremo del lado derecho. Por otro lado, si nuestra probabilidad de ocupación es cercana a 1, como en el caso de 0.8, una probabilidad de ocupación de 0.8, pues aquí sí podemos encontrar un camino que nos conecte el extremo izquierdo, es más de un camino que nos conecte el extremo izquierdo con el extremo derecho. Entonces, aquí, en este lado, sí ocurre que ya tenemos la formación de un racimo percolante, y entonces en estas condiciones, bajo estas condiciones, sí va a aparecer pues sí se va a formar la gotera. Aquí, para probabilidades intermedias, pues bueno, para este caso particular, pues sí encontramos un camino. Entonces aquí sí aparece un racimo percolante, pero si bajamos un poco más la densidad, pues bueno, se va a desconectar el racimo más grande que tenemos aquí, y entonces nuestro sistema va a dejar de conectar el lado extremo izquierdo con el lado extremo derecho. Entonces, el umbral de percolación es la densidad más pequeña a la que aparece por primera vez un racimo percolante. Y ese es el problema fundamental a resolver en la teoría de percolación. Entonces, cuando nosotros intentemos modelar algo desde la perspectiva de la teoría de percolación, pues lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es el umbral de percolación? Desafortunadamente no es posible, o no existen técnicas analíticas técnicas analíticas que nos permitan establecer el umbral de percolación para todos los sistemas percolantes. O sea, sí los existen para algunas redes y para algunos modelos, pero no para todos. Y para aquellos en los que no podemos usar la teoría los resultados analíticos, tenemos que usar pues de manera obligatoria los recursos computacionales, ya sea a través de análisis de expansiones de series, ya sea a través de simulación Monte Carlo u otras técnicas, ¿no? Entonces, para entrarle a la teoría de percolación, pues hay que tener una fuerte formación computacional. Bien, ¿qué pasa con el umbral de percolación? Bueno, el umbral de percolación depende de la topología de nuestra red. Entonces, aquí muestro los umbrales de percolación para la red cuadrada a primeros vecinos, con la que empezamos a platicar el día de hoy. Aquí a segundos vecinos, que es considerar ahora considerar que también dos sitios ocupados son vecinos y también se encuentran a una instancia de raíz de 2. Aquí tenemos la red hexagonal y la red triangular. Entonces aquí vemos cómo dependiendo de la red, pues tenemos diferentes umbrales de percolación, y esto tiene que ver básicamente con la capacidad que tiene nuestro sistema para formar racimos, y eso está relacionado con algo que se llama número de coordinación. ¿Con cuántos sitios puedo yo conectarme, ¿no? Entonces, aquí tengo 4, aquí tengo 8, aquí tengo 3, aquí tengo 6. ¿Qué pasa alrededor del umbral de percolación? Bueno, alrededor del umbral de percolación, nuestro sistema sufre un montón de fenómenos, de fenómenos fractales incluso. Aquí en este gráfico muestro los resultados de un experimento que hicieron sobre discos conductores, y entonces vieron cuándo se podía conducir electricidad si poníamos acá, bueno,
podemos conducir electricidad de un extremo a otro. Entonces, aquí en este recuadro, los racimos son pequeñitos y entonces podemos pensarlos como si fueran puntos individuales, y los puntos individuales, pues no necesitamos más que el punto para describirlo. Entonces eso nos conduce a cierta manera a una dimensión fractal de 0. Pero ya cuando aparece el racimo percolante, pues ya tenemos aquí cadenitas de estas esferas, de esas esferas conductoras, y entonces para estudiar este racimo, pues ya necesitamos aquí de un hilito, y entonces tenemos aquí que la dimensión fractal que necesitamos o que requerimos para estudiar este racimo percolante, pues ya es del orden de 1. Sin embargo, si seguimos aumentando la densidad de discos conductores, pues ya tenemos aquí un arreglo más complicado, y entonces ya necesitamos una dimensión mayor, una dimensión fractal mayor para describir este tipo de racimos. Como comentaba, bueno, este es un fenómeno que ocurre en este tipo de sistemas, pero también tenemos que el tamaño promedio de los racimos tiene ahí una divergencia, por lo tanto, alrededor del umbral de percolación, la probabilidad de percolación va de 0 a 1, y tenemos ahí un montón de procesos que ocurren alrededor del umbral de percolación. Entonces, el umbral de percolación va a dictar los cambios de fase que van a ocurrir en nuestro sistema. Entonces, de ahora en adelante, pues vamos a platicar sobre eso, sobre qué es lo que ocurre con nuestros sistemas en el umbral de percolación, y qué fenómenos les vamos a asociar cuando nuestro sistema está en el umbral de percolación o con condiciones que arriba del umbral de percolación. O sea, con condiciones que permiten la formación de un racimo percolante. ¿Hasta aquí hay algún comentario o alguna pregunta que tengan? Bien, entonces seguimos. Entonces vamos con el primer modelo. El primer modelo de los que les prometí que les iba yo a platicar. Entonces, vamos a poner en contexto este modelo, este modelo se conoce como el Color Stream Percolation Model. Fue propuesto por el profesor Carlos Pajares, por ahí de 1994, para tratar de describir por qué se producían, por qué había una sobreproducción de algún tipo de partículas en los experimentos estos de física de altas energías, de los resultados experimentales de los aceleradores. ¿Y de qué va este modelo? Pues va de lo siguiente. Entonces, piensen que tenemos aquí un núcleo núcleos de átomos pesados que van a colisionar. Entonces, cada uno de estos núcleos está compuesto por protones y neutrones, y cada uno de ellos a su vez está formado por quarks, al menos tres quarks de valencia, y también hay también hay producción y aniquilación de pares de quarks y de quarks, y además también tenemos allí, debido a su interacción, tenemos producciones de gluones y demás. Entonces, bueno, pensando nada más en los quarks de valencia, en cada uno de estos protones y neutrones tenemos al menos tres quarks, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es de que antes de que colisionen, vamos a fijarnos en un plano imaginario, se conoce como el plano transverso, un plano perpendicular a la trayectoria de los núcleos, y allí vamos a proyectar lo que se conoce como los tubos de flujo de color, y vamos a proyectar todos estos objetos que tienen carga de color, los vamos a proyectar allí, en este plano, y en esta representación vamos a tener algo semejante a esto. Entonces, en una colisión que no es central, aquí tenemos dibujados los protones y los neutrones, por ejemplo, de este núcleo de plomo en rojo, y el otro en negro, y tenemos aquí dibujados las proyecciones de los flujos de tubo de color que van a representados en circulitos circulitos más pequeños, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno,
en ese plano transverso vamos a tener aquí un montón de circulitos pequeñitos que se pueden traslapar y van a dar lugar a la formación de clústeres, así como a la formación de racimos, así como los que vimos acá. Van a dar paso a la formación de racimos que después de estos objetos, que les vamos a llamar cuerdas, que van a representar nuevamente, bueno, ya así de manera muy sencilla, a los quarks y a los gluones que hay en cada protón y neutrón. Y la formación de racimos pues va a dar pie a la producción de partículas. Las partículas que son detectadas en los detectores de los experimentos. Afortunadamente, esta representación de tener aquí muchos circulitos, tiene una representación en un modelo de percolación que se conoce como modelo de percolación continua. Bien, estos objetos básicos fundamentales, las cuerdas, representadas nuevamente como discos pequeñitos, no decaen de manera independiente y tienen que formar racimos para producir partículas, y de manera particular, pues representan las condiciones esenciales para la evolución posterior de este tipo de sistemas. De hecho, muchos enfoques de simulación de hidrodinámica en el contexto nuevamente de la física de altas energías, utilizan unas condiciones iniciales de este estilo. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es mapear este sistema en un sistema de tipo de percolación continua, en donde, por simplicidad, vamos a pensar que son discos uniformemente distribuidos, por simplicidad, en una región cuadrada, que bien podríamos utilizar otras geometrías, pero para sistemas grandes, como ocurre con las colisiones de núcleos de átomos pesados, pues es independiente la geometría de confinamiento. Bueno, las propiedades que podemos analizar desde la teoría de percolación son independientes de la geometría de confinamiento. Lo que sí es importante para la geometría son los observables que se conocen como, se me fue el nombre. Los flujos, el B2 y el B3, pero no los vamos a estudiar en esta ocasión. El flujo elíptico y el flujo triangular, el B2 y el B3, asociados con los armónicos B2 y B3, no son sensibles a la distribución de cuerdas y a la geometría, pero para esta charla no los vamos a contemplar. Entonces, para esta ocasión y para colisiones centrales, vamos a hablar de que tenemos del orden de 10,000 cuerdas distribuidas en nuestro plano transverso. Para estas condiciones podemos analizarlas sin mucho cuidado en una representación en el límite termodinámico de la teoría de percolación continua. Entonces, nos vamos a fijar en esta representación con sus salvedades, ¿no? Entonces, si ya queremos meter otro tipo de fenómenos, como por ejemplo colisiones protón-protón, pues ya tenemos allí que considerar que en colisiones protón-protón, pues ya tenemos una cantidad pues, muchísimo más reducida del orden de algunas decenas de cuerdas distribuidas en el plano transverso, que es bastante más sensible a las condiciones de frontera y a las condiciones de distribución de densidad. Pero para el caso de colisiones centrales de plomo-plomo, nos va a funcionar tener una representación de discos uniformemente distribuidos en una región cuadrada que va a representar nuestro plano transverso. Entonces, vamos a darle pie con esto y vamos a rozar un poquito con las propiedades físicas de nuestras cuerdas, de nuestras cuerdas y de los racimos de cuerdas. Una pregunta, Johnny. Dime. En esta analogía con el problema de interacción de núcleos pesados, aquí, digamos, de manera sencilla, ¿qué dirías que sería el material poroso y quién sería el flujo? O sea, ¿a qué correspondería, digamos? Pues Por poder hacer la percolación. aquí más bien
los poros, pues serían, por ejemplo, aquí de este lado, del lado izquierdo, los poros serían formados por los discos, ¿no? Entonces, ¿cuándo tú vas a poder hacer fluir algo? Pues cuando tengas un racimo lo suficientemente grande de discos traslapados que conecten de un extremo a otro. Entonces, acá no buscamos precisamente hacer fluir algo, más bien buscar en ese contexto cuando tendríamos un poro, que sería pues fijarnos en un camino formado por los discos traslapados. Aquí lo olvidé, lo omití, pero la interacción entre estas cuerdas, entre estos objetos, se da a través del traslape y pues no, en principio, en este modelo, el modelo más sencillo que tenemos, pues vamos a permitir que se traslapen completamente. Entonces, el poro se va a formar con un caminito de discos traslapados. Entonces, aquí en rojo muestro la aparición de un racimo percolante de discos traslapados. Y después, ahorita un poquito más adelante, vamos a dar alguna condición sobre qué representaría físicamente la formación del racimo percolante. ¿Sale? Entonces, como tal, no estamos buscando hacer fluir algo, sino más bien la condición para que tengamos un canal, un poro de racimos, de círculos que se encuentran traslapados. Ok. Bien. Entonces vamos a darle algunas propiedades a estos objetos, a los círculos pequeñitos que tenemos de este lado. Entonces, estos van a tener una carga de color, en el sentido de la cromodinámica, y deben satisfacer las reglas de sumas en la cromodinámica. Van a tener un área circular S sub 1, además, bueno, vamos a pensar que son círculos, son discos. Y además todas las cuerdas son iguales, son idénticas, nuevamente para evitarnos un montón de problemas. Y los problemas ¿en dónde salen? Pues los problemas salen al tratar de describir las propiedades en el contexto de la física de altas energías. Entonces, para allá voy. ¿Y qué más? Bueno, cada una de estas va a tener una tensión, acá no lo puse, pero va a tener una tensión que es la amplitud de la carga de color. Va a tener un aumento cuadrático. Cada una de estas tiene un momento cuadrático y de estas cuerdas pues se va a producir una cantidad mu sub 1 de partículas, que es de partículas cargadas, que es lo que se conoce como la multiplicidad. ¿Sale? Bien, entonces eso es de una cuerda, de una sola, y si nos ponemos simplones, pues todas nuestras cuerdas les vamos a asignar las mismas cantidades, ¿no? Pero, como comentamos hace un momento, pues se puede dar la formación de racimos. Y de hecho, estos puntos azules pues representan clústeres en el plano transverso de estas cuerdas, ¿no? Entonces, estos son lo que da origen a la producción de partículas. Podemos tener formación de racimos. Por ejemplo, aquí tenemos un racimo de tamaño 2. Y entonces analizar ya las propiedades físicas de este objeto, es decir, la multiplicidad completa del racimo, pues ya es un poquitín más complicado. Entonces, vamos a poner algunas condiciones para hacer el análisis. ¿Qué es lo que vamos a suponer? Vamos a suponer que la emisión de partículas debido a un clúster como estos se va a dar de la siguiente manera. Podemos dividir nuestro sistema en 3 regiones. Esta que pertenece a la cuerda del lado derecho, a la cuerda gris, esta que pertenece a la cuerda azul, y una región de traslape. Cada una de estas regiones va a tener una emisión independiente, es decir, cada una de ellas va a emitir partículas de manera independiente, y bueno, también esas partículas que se emiten, pues van a tener también su momento particular. Hay que considerar justo que aquí tenemos aquí en la región de traslape tenemos una densidad mayor debido a que tenemos el traslape que en las otras 2 regiones, en la región S1 y en la región S3. Entonces, al hacer las cuentas para determinar la multiplicidad completa de este racimo, se encuentra que la multiplicidad del racimo de tamaño 2 comparado con la de una sola cuerda, la de una sola cuerda, es esto.
Las cuentas concretas las pueden ver en este artículo que está aquí. El artículo que está aquí, publicado en el 2000. Y también se puede describir el momento de las partículas producidas. Entonces, este va a ser. Y esto tiene que ver, estas cuentas se obtienen pensando en un par de propiedades. Primero, que la orientación de la carga de color es aleatoria y uniformemente distribuida. Y además de que esta región S3 se puede escribir en términos de las áreas de S2, perdón, se puede escribir en términos de las áreas S1 y S3. Entonces, no son independientes las regiones, el área de las regiones, y entonces eso ya da origen a estas combinaciones que tenemos aquí. Entonces, esto es para racimo de 2 cuerdas. Si queremos ya analizar cuerdas de mayor tamaño, pues bueno, hay que hacer un proceso más complicado, pero el proceso es más complicado, pero se puede hacer. El profesor Brown y el profesor Pajares se dieron a la tarea de determinar cuál era la multiplicidad de un racimo de tamaño n. Y entonces ellos encontraron qué es esto, que tiene que ver con el número de cuerdas que hay y el tamaño, bueno, no el tamaño, el área que cubren esas cuerdas. Y lo mismo con el momento transverso. ¿Vale? Entonces ellos encuentran estas cantidades y si hacemos, o sea, acá tenemos una distribución en el tamaño y si hacemos un promedio sobre todos los posibles tamaños y después hacemos una convolución con las fluctuaciones de densidad de fluctuaciones de densidad de cuerdas en un sistema con una densidad dada, con una densidad particular dada, lo que encontramos es que la multiplicidad y el momento transverso de todo nuestro sistema, se puede escribir de esta manera. Donde n es el número de cuerdas que hay en nuestro sistema, esta f de eta es una función que se calcula como la raíz cuadrada del área que cubren los discos entre la densidad en el que bueno, esta es no es la densidad numérica, sino lo que se conoce como el factor de llenado del sistema, que es el número de discos por su área, por el área que cubren cada uno de estos discos, dividido por el área en el que se encuentran distribuidos. Entonces es el factor de llenado, y en particular para discos que son completamente penetrables y en el límite termodinámico, y aquí hay que hacer la aclaración de el límite termodinámico, esta área que cubren los discos es esta expresión. Este es un resultado también de por ahí del 2000, del 2000 creo, 1998, del 2000, un resultado teórico que se obtuvo para este tipo de sistemas. Entonces, ¿cuál es la conexión de la física de altas energías con nuestros sistemas percolantes? Pues se da a través de esta cantidad, ¿no? Entonces, asociamos la multiplicidad y el momento transverso de todo nuestro sistema con el área que cubren los discos en nuestro sistema. Entonces, de esta manera, pues conectamos la teoría de percolación, en particular la teoría de percolación continua, con la física de altas energías. Pues sí, es un proceso bastante... Son cuentas un poquito complicadas, pero bueno, aquí les dejo la referencia y ahí ustedes pueden consultar con mayor detenimiento todo esto. Entonces, esto es para motivar, que podemos establecer una conexión directa entre las propiedades macroscópicas, el área que cubren los discos, una propiedad macroscópica de nuestro sistema percolante, con las propiedades pues, de la física de altas energías de nuestro sistema en colisión. Bien, vamos a cambiar un poquito de giro y vamos a hablar primeramente pues ahora de algo de conceptos netamente de física de altas energías, y ya después vamos a hacer la conexión con esto que acabamos de hacer. Bien, les comenté que en este escenario pues se producen partículas y esas partículas deben llevar cierto momento, ¿no?
Entonces, el mecanismo de Schwinger nos dice cómo se distribuye el momento de las partículas producidas. Entonces, esto se da a través de esta distribución. Si ahora nosotros además consideramos que es, bueno, debo aquí detenerme un poquito porque aquí hay una cantidad, una X, que quién sabe qué es. Pero bueno, esta es la tensión de las cuerdas. Y lo que comenté hace rato, que es la amplitud de la carga de color. Si nosotros consideramos las fluctuaciones de esta tensión y por simplicidad pensamos que se distribuyen como una distribución normal, lo que nos conduce es que al hacer la convolución de esta distribución con las fluctuaciones de las tensiones de la cuerda, lo que obtenemos es que el mecanismo de Schwinger ahora ahora es esto que está aquí de este lado, un decaimiento exponencial que se parece muchísimo a una distribución de Boltzmann. Entonces, nuestra variable es el momento transverso y entonces el inverso de la constante de decaimiento se puede corresponder directamente con la temperatura. Entonces, de esta manera estamos asociando a este tipo de sistemas una temperatura. Entonces, podemos definir, con esto definimos la temperatura para nuestros sistemas en colisión, que nuevamente la estamos llevando a describirlas en términos de las propiedades macroscópicas de nuestro sistema percolante. ¿Por qué? Porque aquí, de manera directa, al calcular la varianza de la distribución de fluctuaciones de nuestra tensión, la podemos escribir en términos de la función f de eta, y nuestra función f de eta es la que conecta con las propiedades macroscópicas de nuestro sistema percolante. Entonces, estamos escribiendo una temperatura de equilibrio, y ahorita regreso a esto, para nuestros sistemas en colisión en términos de las propiedades macroscópicas dentro del contexto de la teoría de percolación. Entonces, regreso a lo de la temperatura en equilibrio. Bueno, que aparezca aquí una distribución tipo Boltzmann, pues es una indicación de que nuestro sistema se encuentra en equilibrio. Pero no necesariamente un sistema de este tipo de colisiones de núcleos de átomos pesados es un sistema en equilibrio. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos considerar ese hecho, pues tendríamos que tomar una distribución de fluctuaciones en la tensión de las cuerdas diferente a una distribución normal. Lo que el profesor Pajares y su grupo ha hecho es considerar que esta distribución es una distribución de Salis, lo que da origen a una distribución ya no tipo Boltzmann, sino a una distribución de Salis, pero que en el límite de momento bajo nos conduce a una distribución térmica. Así le llaman. Es decir, tiene para distribuciones, para momento bajo de PT, esa distribución que ya no está en equilibrio, tiene la forma de un decaimiento exponencial. Pero bueno, para lo que necesitamos, que es caracterizar a este tipo de sistemas en términos de una temperatura, pues bueno, basta decir que bajo estas condiciones pudimos establecer una conexión con las propiedades macroscópicas de nuestro sistema percolante. ¿Y esto para qué? Bueno, esto para tratar de dar una temperatura de formación del plasma de quarks y gluones. Bien, entonces voy a decir, bueno, voy a hablar de eso ahora. Entonces, para un sistema de colisión de baja energía, vamos a tener poquitas cuerdas y va a aparecer, y el sistema pues se va a asemejar a algo que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces vamos a tener nuestras cuerdas y pocas de ellas van a formar racimos. Muy parecido a esto que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces para sistemas más energéticos, o bastante más energéticos, no sabría decirles el orden de magnitud, pero para sistemas bastante más energéticos, lo que vamos a observar es que tenemos con nuestras cuerdas, pues ya forman racimos y racimos más grandes, y en estas condiciones podemos decir que ya el plasma de quarks y gluones se ha formado.
que en términos muy simplistas, lo que queremos decir es que ya ocurrió la transición de desconfinamiento de los quarks. Y entonces, lo que vamos a hacer es que justo en el umbral de percolación vamos a establecer como el punto crítico de la formación del plasma de cuarciglones. Pero como este sistema lo estamos mapeando con un sistema de percolación continua, entonces pues ya sabemos cuándo va a ocurrir o cuándo, bueno, ya sabemos cuál es el umbral de percolación en este tipo de sistemas. Aquí tenemos el umbral de percolación y entonces la temperatura, podemos asociar una temperatura crítica que no será otra cosa más que evaluar la temperatura en el umbral de percolación y eso ya nos va a dar una temperatura crítica de nuestro sistema y va a hacer la formación, bueno, va a corresponder con la formación del plasma de cuarciglonas. Entonces, la formación de un spanning cluster de cuerdas está asociado con la formación del plasma de cuarciglones. Entonces, aquí tenemos una transición geométrica de nuestros sistemas con una implicación física de nuestro sistema en el contexto de la física de altas energías. Entonces, ¿sí queda claro esto que estoy comentando? Pero una pregunta aquí, independiente de la, digamos, de usar el modelo de percolación, ¿cómo defines ¿cómo se llama? El gas de quark gluon o el plasma de quark gluon? Claro. O sea, como para, a partir de la física del modelo, poder deducir que justamente se forma el quark gluon plasma cuando tienes el racimo percolante. Sí, bueno, tenemos esta imagen, ¿no? O sea, que no necesariamente puede corresponder con el fenómeno físico. Entonces, lo que la gente hace no es precisamente fijarse en esta imagen, sino analizar los resultados experimentales. Entonces, allí ellos ya analizan las observables y bueno, ellos ya determinan cuándo ocurre y cuándo no ocurre. Pero bueno, ya está establecido que para ciertas energías y para colisiones de núcleos de átomos de plomo-plomo, pues sí, ya se tiene ahí la formación del plasma de cuarciglones. Pero básicamente es justo observar el fenómeno del desconfinamiento de los quarks. O sea, que los quarks parezcan libres. Y entonces lo que estamos asociando es justo eso, que la formación de un spanning cluster conduce a que los quarks en el spanning cluster parezcan libres. O sea, pero lo que no queda claro, bueno, yo al menos no lo comprendo, es por qué la formación del clúster o del clúster del racimo percolante tiene que ver con el hecho de que haya un desconfinamiento de la interacción entre los quarks. Bueno, esa es la interpretación que nosotros le estamos dando a la formación del spanning cluster en este contexto. O sea, es la condición que nosotros imponemos. Ahora, ya fijarnos un poquito más en la parte de la cromodinámica, pues ya sería un poquito, bueno, es bastante más complicado, ¿no? Pero bueno, lo que se espera observar es que justo en algún punto los quarks parezcan libres. Entonces, pues lo único que hacemos nosotros es asociar esa transición geométrica de nuestro sistema con esa característica física. ¿Por qué? Porque antes del umbral de percolación, pues tenemos solo racimos pequeños, racimos finitos. Ya después del umbral de percolación, pues ya tenemos ya un racimo suficientemente grande y conforme vaya aumentando la densidad de nuestro sistema, pues estos racimos pequeñitos se van a ir juntando con el spanning cluster y vamos a tener allí ya una masa gigantesca de cuerdas. Bueno, no sé si queda más claro. Sí, yo creo que es un poco más. Bueno, entonces, eso es lo que hacemos, lo que se tiene. Es importante recalcar que tenemos aquí una cantidad que le llamamos temperatura y que podemos asociarle una temperatura a la formación del cuerno de planciglones y lo llamamos temperatura crítica.
Y bueno, tenemos el mapeo con los sistemas continuos de percolación. ¿Qué es lo que pasa después? Eh, Dividimos aquí tantito la imagen y tenemos dos objetos. Tenemos lo de la que está en la izquierda, lo que tenemos en la derecha. Vamos a fijarnos lo que tenemos aquí en el lado izquierdo. Lo que calculamos aquí es la función de distribución radial, que no es otra cosa más que el número promedio de partículas que hay alrededor de una partícula de prueba a una distancia dada. Entonces, lo que observamos que para esta representación, en donde tenemos discos completamente penetrables, lo que ocurre es de que la distribución radial es plana para todas las densidades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nuestro sistema es un gas ideal siempre. Siempre. Este sistema que nosotros estamos aquí asociando es un gas ideal siempre. Pero lo que ocurre, o lo que indican los experimentos, y lo que concluyen pues, los demás investigadores es de que el plasma de cuarciclones es un líquido, o al menos el plasma de cuarciclones tiene una estructura líquido. Entonces este modelo choca con esa predicción. Entonces aquí viene la modificación que nosotros hicimos y que publicamos aquí a principios de año. Aquí está la referencia. Lo que nosotros sabemos, lo que nosotros necesitamos es de que las cuerdas interactúen para dar lugar a una función de distribución radial que ya no sea plana. Entonces, para eso, pues vamos a modificar el modelo de cuerdas completamente penetrables a algo que ya permita una interacción, algún tipo de interacción. Y vamos a fijarnos en un modelo tipo core shell. Entonces, a las cuerdas les vamos a dotar de una región core que se puede entender como una región de exclusión, y una región de traslape que nos sirve nuevamente para determinar la interacción, o va a representar la interacción. El traslape en esta región va a representar la interacción entre las cuerdas. Y además de eso vamos a introducir un parámetro que le vamos a llamar Q-lambda, y va a representar la probabilidad de aceptar traslape entre las regiones core. Entonces de esta forma vamos a tener dos tipos de cuerdas: unas cuerdas que no van a aceptar traslape en la región core, y otro tipo de cuerdas que van a funcionar como las anteriores, van a aceptar este traslape en toda su región. Esto nos permite clasificarlas como cuerdas duras si no permiten traslape en su región de exclusión, o cuerdas suaves si permiten traslape en su región de exclusión. Entonces, con este modelo, pues, con estas nuevas cuerdas que interactúan de alguna manera, de esta manera en particular, hacemos las simulaciones, encontramos ¿cómo se llama? El umbral de percolación, que nos va a dar una temperatura crítica, pero además también podemos asociar una temperatura a las transiciones de fase. Entonces, vamos a llamar T asterisco, T sub C asterisco, a la temperatura crítica asociada con la transición gas líquido de los sistemas que presenten esa transición. Entonces, aquí en este diagrama, que muestro aquí en este recuadro con colores rosado y verde, muestro los resultados que tuvimos para las posibles fases que se pueden encontrar en nuestro sistema en función de del tamaño de la región de traslape y de la probabilidad de aceptar este traslape en la región core-core. Entonces, hay un montón de combinaciones que solo muestran una función de distribución radial plana, pero ya hay algunas, ya hay algunas configuraciones, con algunos valores de pares lambda q lambda, que permiten una transición a una forma tipo gas no ideal, como por ejemplo un gas real, bueno,
tipo gas real, que es tener un piquito, pero ya no muestran la siguiente transición, que es una transición tipo líquido, pero sí tenemos una región de combinaciones de pares lambda y lambda que sí muestran esta transición. Es decir, que su función de distribución radial pues ya muestra por allí una pequeña oscilación. Bien, ¿qué pasa con estos? Bueno, en particular nos van a interesar la región esta que muestra una transición tipo líquido y vamos a buscar aquellas configuraciones o valores de lambda y lambda que nos permitan asociar una aparición, una emergencia del spanning cluster, del racimo percolante, casi de manera simultánea en la que tenemos en nuestro sistema una transición a una fase estructura tipo líquido. Entonces, encontramos combinaciones, estas que muestro aquí dentro de esta línea sólida negra, que estos pares de valores Q-lambda y lambda permiten tener una transición líquido, gas líquido y una formación de un spanning cluster que ocurren a una temperatura muy pequeñita, bueno, no muy cercanas, tan cercanas como un MEP. Entonces, de esta manera, pues tenemos ya ahora un modelo un poco más sofisticado que nos permite describir bueno, la formación del plasma de quarks y gluones en términos de la aparición de un racimo percolante en nuestro sistema, pero además que este sistema tiene una estructura tipo líquido. Entonces, aquí muestro un ejemplo de ese tipo de sistemas, en donde tenemos un spanning cluster, los discos azules, y este sistema tiene una estructura tipo líquido que se corrobora al analizar su función de distribución radial, en donde tenemos aquí un pico y luego tenemos acá una pequeña oscilación. Y entonces este es uno de los resultados principales que reportamos aquí en este escrito. Y bueno, la temperatura la usamos de esta manera, en donde la temperatura crítica sigue siendo la temperatura evaluada en el umbral de percolación y la temperatura, este asterisco, pues es la evaluación de la temperatura en la densidad en la que ocurre o cerca de donde ocurre la transición gas a líquido. Bien. Paso al siguiente modelo, que es vamos a ver lo de la aplicación de la teoría de percolación en agronomía, y les voy a poner en contexto el modelo bueno, el problema, primero el problema. Y el problema va de la siguiente manera. Buenas tardes, doctor. Sí. Tengo una pregunta meramente conceptual. Sí. En este estudio anterior, usted utilizó básicamente percolación por sitios, ¿no? No, percolación continua. ¿Y cómo afectaría el estudio en caso de que sea percolación en sitios o no sé? Bueno, es de que la percolación de sitios, pues es como la red, tener una red cuadrada, pero bueno, estamos pensando en que tenemos las cuerdas uniformemente distribuidas sobre un espacio, y entonces esto da pie o da origen a otro modelo. Entonces, aquí lo que tenemos son objetos uniformemente distribuidos en una región. Y aquí no, aquí tenemos celdas ocupadas y no ocupadas. Entonces, es un tanto diferente. Sin embargo, hay un modelo para intentar estudiar esto, que se hace a través de percolación de sitios. Y bueno, la condición que se tiene aquí es de que la producción
se da a través de producciones de pares de quark, antiquark. Entonces llenas un cuadradito con un quark y otro con un antiquark, con una orientación aleatoria, y entonces ahí tienes, pues puedes dividir todas tus celdas en dos tipos, ¿no? Quark y antiquark, y entonces te vas a buscar las condiciones para que tú tengas ahí por ahí la formación de una cadenita de quarks o de antiquarks lo suficientemente larga para hacer un spanning cluster, ¿no? Pero bueno, ese es un modelo un poquitín más complicado y bueno, conduce a otros resultados, ¿no? Pero bueno, en este sentido, pues la teoría de percolación de sitios no la estamos utilizando aquí, en este modelo. Estamos utilizando la teoría de percolación continua. Gracias, doctor. No por nada. Y ahora sí, vamos a ver la teoría de percolación de sitios, cómo la vamos a utilizar. Pero para antes de eso, vamos a platicar del problema. Y es que no solo en agronomía, sino más bien es un problema un tanto más global. Se tiene un patógeno, un fitopatógeno que se conoce, que se llama Phytophthora. Este fitopatógeno tiene características de alga y tiene características de hongo, pero no es ni una alga ni es un hongo. Entonces no existen productos químicos que nos ayuden o sea, no es tampoco una bacteria, pues. Entonces no existen productos químicos efectivos que puedan funcionar para controlar a este fitopatógeno. Este fitopatógeno tiene la capacidad de alguna manera detectar a través de quemotaxis dónde se ubican plantas y además nada de manera dirigida hacia ellas. Existen un montón de variedades de variedades de strains, cepas de Phytophthora, y atacan a un montón de plantas, ya sean plantas de interés económico, de las que producen alimentos, o árboles, o cualquier otro, bueno, muchos tipos de plantas. Les traigo un video, ojalá lo puedan apreciar. Aquí tenemos un video de cómo nadan este tipo de objetos. Aquí tenemos unos sacos grandes que se llaman esporangios, y ahí es en donde de alguna manera se desarrollan. Y después tenemos aquí unos puntitos chiquititos, ojalá los puedan apreciar. Esos puntitos chiquititos son los que se van a desplazar y los que van a nadar. Entonces, acá hay uno. Vale. Entonces, eso que tienen allí es la representación de esto. Son zoosporas biflageladas y tienen la capacidad de nadar quemotácticamente, o sea, nadan de manera dirigida hacia las plantas. Entonces, eso es un problema bastante fuerte, porque si tenemos un sitio infectado y tenemos cerca una planta, pues las zoosporas van a nadar directamente hacia la planta y la van a atacar. Las atacan haciendo agujeritos en las raíces, y esos agujeritos pues ya lo que producen que la raíz se pudra y por lo tanto la planta se marchite y se echen a perder los productos de los que queremos obtener de la planta. Entonces, vamos a ver el modelo. Entonces, ahora sí, este problema lo vamos a asociar directamente con un modelo de sitios, y por simplicidad, vamos a retomar el modelo de la red cuadrada que discutimos al principio. Entonces, para este modelo, vamos a pensar que nuestra plantación está dispuesta en una red tipo cuadrada, por simplicidad. Vamos a pensar que tenemos plantas, y estas plantas, vamos a asociarles una característica que va a ser la susceptibilidad. Esta susceptibilidad va a ser la probabilidad de que una planta se enferme tras la exposición de la planta al patógeno. Nosotros hicimos experimentos en el laboratorio en donde expusimos a las plantas al
al patógeno, y lo que se observó es que de manera aleatoria, más bien que más que de manera aleatoria, no pudimos establecer alguna correlación entre las propiedades de la planta con el hecho de que se hayan enfermado o no. Entonces, estamos pensando en que esta característica se da o emerge como una propiedad aleatoria con cierta probabilidad, una probabilidad chi, que se puede determinar de manera experimental en laboratorio o en condiciones controladas. Entonces, si tenemos plantas susceptibles con probabilidad chi, tenemos plantas resistentes con probabilidad 1 menos chi. Y además vamos a pensar que tenemos celdas inoculadas con una probabilidad i, que por simplicidad, nuevamente por simplicidad, se encuentran distribuidas de manera aleatoria. Entonces, el proceso aquí, el fenómeno de transporte, va a ocurrir sobre las plantas susceptibles. Aquí damos las reglas con las que se va a propagar la enfermedad. Entonces, la propagación se da entre plantas susceptibles. No hay propagación de una planta susceptible a una planta resistente. Las plantas resistentes van a actuar como barreras naturales para contener a la diseminación del fitopatógeno. ¿Y esto por qué? Y esto porque estas plantas van a desplegar un sistema inmune que va a evitar que puede evitar que el patógeno se siga replicando y se siga difundiendo o propagando. Entonces, la enfermedad no se propaga entre plantas resistentes. Entonces, ya tenemos aquí las condiciones, tenemos el contexto y tenemos las reglas con las que vamos a jugar, las reglas con las que vamos a hacer el proceso de propagación. Y entonces, de manera muy sencilla, si nosotros tenemos aquí una plantación en donde todas las plantas son susceptibles, en el estado inicial, en el estado final, ya después de que termine el proceso de propagación, pues bueno, todas las plantas van a ser afectadas por el patógeno. Si nosotros tenemos aquí una susceptibilidad intermedia, pues, pues hacemos ya directamente el mapeo con el modelo de percolación en una red cuadrada, y pues bueno, ya tenemos que la susceptibilidad crítica de este sistema, pues va a ser alrededor del 0.59, o sea, alrededor de este valor que dimos por aquí arriba. ¿Qué pasa? Pues bueno, ¿qué pasa? Que si tenemos condiciones de susceptibilidad baja, pues la enfermedad solo se propaga sobre racimos pequeños, y eso es las condiciones que nosotros debemos emitir a las recomendaciones que le debemos dar a los productores, a los agricultores, para que su plantación no sea afectada tras la invasión de Phytophthora. Pero bueno, resulta que de manera experimental encontramos que muchas plantas de interés tienen susceptibilidades altas cercanas a 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estamos arriba del umbral de percolación, y entonces sí o sí va a existir una formación de un spanning, de un racimo percolante de plantas enfermas. Y eso se traduce... ¿Sí? Una preguntota. Y lo que expone, por ejemplo, se podría decir que en cierto cuadrante está una planta enferma. ¿Nos podría ayudar a calcular cómo se va a propagar a través de todas ellas, o simplemente va a estar en el centro? Pues se propaga sobre todas ellas. Nos tenemos una, se ve acá está, tenemos una infectada y se propaga sobre todas sus vecinas. No, pero yo digo la velocidad, o sea, hacia dónde gira, hacia dónde va. Bueno, esa es una buena pregunta. Y ¿cómo? ¿Otra vez? Sí, o sea, mire, ahí está poniendo que se supone que la planta, la que se va a enfermar o la que se está protegiendo, se podría decir, está en el centro. ¿Cómo esta se movería si no estuviese en el centro? Bueno, no, pues bueno, se propaga igual, solo que el fenómeno de difusión pues ya es diferente. ¿Sale? O sea, las reglas de propagación van a ser las mismas. Solo que si tenemos aquí, si la movemos a la esquina, pues bueno, se va a propagar de manera diferente, porque ahora tienes de aquí, nada más tienes vecinos a la derecha y hacia abajo. Sí, porque bueno, como agricultor... Esto es nada más para ejemplificar el mapeo de este problema ¿cómo se llama?
al problema de percolación de sitios. Pero aquí recuerda, aquí dije que las celdas inoculadas están distribuidas de manera uniforme y aleatoria sobre toda la plantación. Entonces tú tienes acá una cantidad, una densidad de celdas I que se encuentran inoculadas. Y bueno, esto también lo puede determinar, eso también se puede determinar haciendo un análisis de suelo. Es decir, agarras de manera aleatoria un par de sectores, vas y muestras y ves si tienes presencia o no, si tienes la presencia o no del patógeno en esta región. Ajá. ¿Sale? Sí, gracias. Aquí lo que quiero decir es de que, bueno, otra cosa que debo advertir es de que nosotros no estamos pensando en el proceso dinámico todavía. O sea, estamos tratando de establecer las condiciones para que emerja un spanning cluster de plantas enfermas. Entonces, para que ocurra eso, pues bueno, basta contrastar el estado inicial con el estado final. Pero bueno, esto de meter la variable de tiempo en estos sistemas está en proceso y es un proyecto que tarde o temprano vamos a sacarlo. Porque además eso nos va a permitir hacer un montón de cosas más. Por ejemplo, decirle al productor cuándo es momento, si ya se detectaron manchas de plantas afectadas, pues decirle al productor cuánto tiempo tiene. Sí, porque como agricultor, bueno, yo que me trabajo aquí donde estoy, me dedico a la agricultura, a mí realmente lo que me interesa de lo que muestra usted es si ya está infectada una planta, ¿cuánto tiempo va a pasar para que se me infecten todas? Y si en ese tiempo puedo recuperar mi dinero, o sea, si puedo sacrificar algunas matas, ya sea tirándolas, cambiándolas, quitando una parte de esas matas infectadas o tengo que botar todo el cultivo, pues porque al final de cuentas lo que me interesa es si voy a recuperar mi inversión. Claro, estamos en ese proceso todavía. Acá lo que queremos decir es de que existen condiciones que evitan justo la aparición de un racimo percolante. Y eso se traduce en que pues tú tienes que tu enfermedad solo se va a difundir o se va a propagar sobre un racimo finito de plantas. Entonces, una buena parte la vas a poder salvar. ¿Sale? Y independientemente de que se haya iniciado o no el proceso de propagación. Pero tienes razón, eso se tiene que hacer y eso ya nos lo han preguntado un montón de veces. Pero bueno, estamos iniciando este trabajo. Tenemos como 4 o 5 años trabajando en esto y ya tenemos algunos resultados. Y bueno, seguimos trabajando en esto, ¿no? Entonces, continúo. Existen plantas con una susceptibilidad alta y en particular nosotros las plantas que analizamos fueron plantas de Chile y encontramos que estas plantas de Chile tenían susceptibilidades muy altas. Entonces, si a ti te interesa plantar chiles, lo que nosotros recomendamos, y fue el primer artículo que publicamos de esto, ahí en 2018, es si tú quieres plantar si quieres sembrar una planta que tiene susceptibilidad alta, lo que nosotros te recomendamos es que combines esa planta con una planta más resistente. ¿Para qué? Para que la planta resistente funcione justo como barreras naturales. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, o lo que tratamos, la estrategia que propusimos aquí en ese trabajo fue sembrarlas de manera aleatoria, dejando algunas celdas sin plantas. Entonces, aplicamos todo nuestro análisis de determinar umbrales de percolación y después hacer el proceso de propagación. Y al final contamos cuántas plantas quedaron en pie y eso lo podemos interpretar en términos de una producción de nuestra plantación. Quizá no en términos de toneladas de producto, pero sí en número de plantas en nuestro sistema. Entonces, lo que nosotros encontramos es de que si se hace si se utilizan este tipo de estrategias, se puede incrementar drásticamente la producción de nuestra plantación. Incluso comparadas con una distribución tradicional de columnas alternadas.
Entonces, aquí las cruces moradas representan la producción estimada de ese tipo de sistemas. Y estos puntitos representan la producción en utilizando una estrategia de este tipo, mezclando y disponiendo de manera aleatoria ciertas celdas sin plantar. Y entonces encontramos que hasta se puede, o sea que en algunas situaciones, en todas las situaciones se incrementó la producción, pero en algunas particulares hasta se puede duplicar la producción, comparado con una siembra tradicional. Ese fue el resultado de 2018. Aquí está la referencia. Este es el título del artículo, Percolation Strategy to Improve the Production of Plant with High Pathogen Susceptibility. Bien, esta es la estrategia que propusimos y como el compañero que acaba de participar puede constatar, este tipo de estrategia no necesariamente puede ser aplicada para todos los tipos de plantas. ¿Por qué? Porque algunas plantas pueden requerir cuidados particulares, pueden tener requisitos de nutricionales diferentes y entonces tener una mezcla homogénea puede no ser práctica para el productor, para el agricultor. Entonces, Maestro, dígame. ¿y ahí cuántos tipos de cultivo? Ahí solo hablamos de 2 A y B, ¿no? Sí, solo 2, ahí ve. No se ha checado si pueden entrar hasta 3. Pueden entrar hasta 3 o 4. ¿Cuál es el punto? El punto es de que pues ya complicas demasiado el modelo y nosotros estamos intentando entender qué es lo que está pasando en esto. ¿Sale? Okay, sí. Justo esto que tú acabas de decir es importante. ¿Por qué? Porque en los ceros que están aquí en esta matriz, son celdas que están huecas y en donde no hay planta. Por eso le preguntaba, Pero, porque claro, Ajá. pueden ser aprovechados para meter una tercera variedad de planta que sea bastante más resistente y ya tener un sistema multicultivo, ¿no? Entonces, aquí quizás la moraleja aquí es que las plantaciones monocultivo, además de exigir un esfuerzo gigantesco y un estrés muy grande a las plantas, las multicultivo pueden funcionar agroecológicamente mejor y le das una diversidad ecológica al sistema. Pero, bueno, esto es lo que tenemos por ahora. Maestro, Dime. no existe todavía, ¿no? Un programa que yo diga, le pongo este cultivo con ciertas variantes, este otro y este otro, y él me lo distribuye aleatoriamente, ¿dónde lo va a poner? Todavía no lo tenemos, pero sí lo tenemos pensado desarrollar. Okay. Si te das cuenta, pues también tenemos un montón de trabajo nosotros Sí. y bueno, ese tipo de aplicaciones ya para llevarlas a la sociedad, pues se requiere dedicarle tiempo y recurso humano que, bueno, que todavía la gente no se acerca con nosotros para implementar esto y bajarlo a la sociedad. Pero ahí te va los siguientes resultados, ¿vale? Entonces aquí comentaba de la imposibilidad de que para muchas variedades de plantas sea posible una distribución homogénea de dos tipos de variedades. Entonces, lo que ya se utiliza de manera tradicional es en inglés se dice intercropping, de intercropping systems. Acá serían siembras con columnas intercaladas, ¿no? Entonces, esto ya es un tanto más ordenado. Permite tener una hilera o una fila de una variedad de plantas y sobre esa variedad, pues hacerlo el control que tú necesitas. Y tenemos otra variedad y demás, ¿no? Entonces, tenemos dos configuraciones posibles. Tenemos en columnas y en diagonales, que sus topologías son diferentes. Acá vemos sus efectos en el proceso de propagación. ¿Sale? Estas configuraciones son muy importantes porque de manera tradicional los agricultores de Mesoamérica han utilizado lo que se conoce como los sistemas de milpa, en donde intercalan la siembra de maíz con frijol o calabaza y no sé qué otros chiles si quieren. Entonces ya tenemos un sistema en donde van intercalando hileras de variedades de plantas.
Lo que hicimos aquí fue justamente graficar los diagramas de los umbrales de percolación en un contexto que las personas puedan utilizar. ¿Qué representan estos diagramas? Bueno, estos diagramas representan lo siguiente. Estos puntos que están aquí son pares de susceptibilidades de chiles. La región esta blanca que tenemos aquí es la región en donde en este tipo de sembrado, en columnas alternadas, el productor puede sembrar en el 100% de su plantación. Y estas combinaciones esas combinaciones de susceptibilidades van a permitir que no se forme un racimo percolante de plantas enfermas. Entonces, si tu par de susceptibilidades cae en esta región, significa que tienes que dejar un 10% de plantas, de celdas sin plantar, y de manera aleatoria además, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí estamos dándole al agricultor una recomendación de con qué densidad tiene que sembrar su plantación para evitar la formación de un racimo percolante. Es decir, evitar que pierda una gran parte de sus plantas en su plantación debido a la interacción de las plantas con el patógeno. Este es un artículo publicado, sí lo publicamos este año, aquí en 2021, este año, en junio, creo, pues acá está, el 1 de junio. Y bueno, yo les quiero presumir que este artículo fue bien recibido por los referees y por los editores de la revista, y pues fue distinguido como featured article. También, bueno, esto fueron resultados de la tesis de licenciatura de la estudiante Diana Rosales, y recientemente participó en un concurso ¿cómo se llama? Del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y ganó el primer lugar en la sección de multidisciplinario, de trabajo multidisciplinario. Entonces, también el año pasado, unas colegas estudiantes de licenciatura se acercaron con nosotros para llevar un trabajo al Congreso y llevaron estos resultados y ganaron el premio de carteles del Congreso de Física. Entonces, este tipo de trabajos están llamando la atención. Este es el tercer artículo que publicamos alrededor de ese tipo de temas, y de lo que consiste justo es proponer estrategias basadas en la teoría de percolación que modifican la geometría del sembrado para maximizar la producción de la plantación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este tema. Ya para terminar, no sé cuánto tiempo tengo más, pero si ya me extendí demasiado, les voy a platicar sobre lo que estamos haciendo en el contexto de la epidemiología. Entonces, aquí en este problema, lo que teníamos era que un patógeno que se propaga, pero se propaga por sus propios medios. En el caso de enfermedades como el COVID-19, y este trabajo lo hicimos porque nos lo solicitaron, que hiciéramos un análisis sobre el proceso de propagación y propuesta de políticas, de estrategias públicas para evitar la propagación espacial de enfermedades, en el caso particular de COVID-19, pero lo que voy a platicar ahora sirve para muchas enfermedades, ¿no? Recuerden que hace no mucho, hace unos 10 años, por ahí del 2009, tuvimos una epidemia también de lo que se conoció como influenza humana. Y bueno, en esa ocasión lo que hicieron fue cercar a la Ciudad de México para evitar que se saliera, bueno, para que la epidemia se propagara a más estados. Entonces, bueno, eso fue una estrategia de confinamiento no local para evitar la propagación de enfermedades. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el caso de COVID? Aquí les muestro el mapa de cómo ha ido, o de cómo evolucionó en los inicios el número de municipios con presencia de COVID en el estado de Puebla. Entonces,
pues lo que se observa así a primera vista es de que algunos municipios, por ejemplo, si nos fijamos en este, que es este que está aquí, en sus municipios vecinos, pues ya fueron reportando casos de personas contagiadas con COVID. Entonces aquí tenemos algo muy parecido al problema de agronomía, solo que aquí lo que se desplazan son personas contagiadas. Entonces, lo que da paso a la propagación espacial de COVID es la movilidad de personas contagiadas. Entonces, ¿de qué va esto? Pues esto va de que si nosotros tenemos un municipio, pues los municipios se conectan a través de los municipios vecinos por la movilidad de personas. Entonces, lo que vamos a pensar es de que ahora nuestros sitios en la red van a representar los municipios, los enlaces en la red van a representar las conexiones de municipios definidas a través de la movilidad de personas, y por simplicidad, nuevamente, por simplicidad, vamos a pensar que una persona de manera por minimización de energía, solo se desplaza a sus municipios vecinos, pero también por alguna situación es capaz de viajar a municipios más lejanos. Básicamente porque existe la infraestructura, ¿no? Entonces, aquí muestro que puedo conectar el municipio de Puebla con el municipio de Tehuacán porque existe una carretera, porque existe una corrida de transporte público que conecta a Tehuacán con Puebla. Entonces, con base en eso, lo que nosotros hicimos fue construir las redes que corresponden en este contexto al estado de Puebla, pensando al estado de Puebla nuevamente como un estado cerrado. O sea, no vamos a pensar en las conexiones que tienen los municipios del estado de Puebla con municipios de otros estados. Entonces, eso es fácil de imponer. Bueno, no. Es fácil de decir, es un poquito complicado socialmente imponerlo. Pero bueno, ahora tenemos esto. Y acá tenemos el grafo que corresponde con la conexión de vecinos de municipios cercanos, de municipios que son vecinos cercanos. Y aquí los municipios que están conectados a través de la principal infraestructura carretera del estado. Entonces, con esto nosotros podemos establecer podemos hacer un análisis de tipo de ¿cómo se llama? Ese fue el nombre. De tipo clustering, si quieren, en donde pues podemos ver cuál es el grado de conexión de cada graph, de cada nodo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que sigue es que vamos a tratar de analizar ciertas estrategias basadas en la teoría de percolación, pensando en que tenemos estas condiciones, ¿no? Un grafo con estas condiciones, con estas conexiones, y un grafo con estas conexiones más estas otras conexiones. Este grafo corresponde con la infraestructura carretera, este grafo corresponde con la movilidad hacia municipios vecinos cercanos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue esto. Vamos a mapear este problema para tratar de entenderlo con un problema en una red cuadrada. Y entonces tenemos los sitios que corresponden a municipios y sus conexiones con otros municipios. Tenemos de esta forma. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es evitar el flujo de personas a los diferentes municipios. Y eso lo podemos hacer de 3 formas diferentes. Lo podemos hacer haciendo un confinamiento no local de todo el municipio, es decir, evitando el flujo de personas, ya sea para entrar o para salir. Restringiendo la movilidad de personas entre municipios particulares, o sea que un municipio pues tiene varias conexiones, tiene varios vecinos, pero acá podemos restringir solo las direcciones entre el flujo a través de ciertas direcciones, o una combinación de ambas. Entonces, esto que está aquí, una combinación de ambas, es lo que se conoce como el modelo del site-bound percolation, que es la percolación de sitios y enlaces, ¿no? Entonces, tenemos aquí una combinación de sitios que estamos aislando y de enlaces que estamos restringiendo. Entonces, el umbral de percolación, estos puntos aquí, son los umbrales de percolación que obtuvimos a través de simulación por computadora para los grafos estos que comentamos acá. Para el grafo que corresponde a la conectividad entre sitios, entre municipios y entre municipios que son vecinos cercanos y con municipios cercanos más la infraestructura carretera.
Entonces, estos umbrales de percolación se pueden parametrizar bastante bien utilizando esta ecuación, ¿no? Entonces, las líneas punteadas que se ven allí son esta parametrización. Estos resultados, los enviamos en un artículo para la revista mexicana y bueno, ya está aceptado. Acá está el archive si ustedes quieren ir a ver el artículo. Yo espero que ya pronto salga publicado. Pero este escrito ya, estos resultados ya están aceptados. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a meter toda esta información de los umbrales de percolación en un modelo epidemiológico. Un modelo epidemiológico de este tipo de los CIRS, que tanto se pusieron de moda, en donde la forma en la que conectamos municipios diferentes y su flujo está dado a través de estos factores PICA. Estos factores PICA corresponden a una matriz y son ceros si evitamos son cero si no hay conexión entre dos municipios diferentes. Y son diferentes de cero si permitimos el flujo de personas entre dos municipios diferentes. Que básicamente se reduce a esto, ¿no? Tenemos aquí un municipio I y un municipio J, lo que vamos a permitir es el flujo de personas entre esos dos municipios. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es ver los efectos de usar ciertos valores de sitios restringidos y de enlaces restringidos. Entonces, bueno, además vamos a imponer medidas de confinamiento local que corresponden con el quédate en casa, ¿no? Bueno, eso y sin medidas de confinamiento local. Entonces aquí tenemos los resultados, acá les comento así rápido. Estos son los resultados que obtuvimos del porcentaje de población afectada en función del número de sitios restringidos, de nodos restringidos y el número de municipios que evitamos que la gente, restringimos que haya flujo de personas, y el número de aristas en donde evitamos el flujo de personas. Entonces, aquí en el subgráfico A corresponde a condiciones sin confinamiento local. Y las gráficas con etiqueta B corresponden a resultados con confinamiento local, nuevamente con la estrategia quédate en casa. Entonces aquí observamos los primeros resultados relevantes. Entonces, en condiciones en donde no imponemos ninguna restricción, que es pensar en que no restringimos ningún movimiento de ningún lado, que es este límite, el límite QA igual a 0 y QN igual a 0, que es que la enfermedad se puede propagar sobre toda la población. Encontramos que el porcentaje de población afectada al final del proceso de propagación, del proceso epidemiológico, es del 25% de la población, comparado con un 4% solo aplicando la estrategia quédate en casa. Entonces, la estrategia quédate en casa es muy importante. Sin embargo, el porcentaje de población afectada se ve reducido a menos de la mitad si además imponemos condiciones de restricciones no locales alrededor del umbral de percolación. Es claro que mientras más estrictas sean las condiciones, pues menos población se va a ver afectada, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con el pico bueno, el número de personas afectadas en el pico. Entonces, si no impones condiciones de confinamiento local, lo más probable es de que satures tus hospitales, satures tu infraestructura de sanidad. Sin embargo, si impones condiciones alrededor del umbral de percolación, pues ese número se ve reducido y puede ayudar a contener la propagación. Y lo mismo ocurre en condiciones de confinamiento local. Entonces, aquí lo importante es, ¿vale? Si vamos a dejar que las personas fluyan de un lugar, de un municipio a otro, bueno, al menos impongamos el quédate en casa. Pero aún imponiendo la estrategia de quédate en casa, es importante establecer condiciones de confinamiento no local, que permitan contener la propagación de la enfermedad. Bien, ya por fin conclusiones. Entonces ya conclusiones de la charla.
Pues bueno, primeramente pudimos describir la estructura del plasma de quarks-gluones y podemos asociar un modelo que permite tener casi de manera simultánea una aparición del spanning cluster con una transición del tipo gas líquido. Pudimos proponer estrategias agroecológicas que pueden ayudar a los agricultores a aumentar el rendimiento de su plantación, y establecimos, bueno, y también podemos proponer estrategias que evitan la propagación de epidemias en humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que traigo por hoy. Aquí les muestro los colaboradores, pero más que los colaboradores, lo que les quiero comentar es de que, pues bueno, yo tengo formación de físico estadístico, pero para meterme en este tipo de problemas, tuve que juntarme con gente que no son físicos, y entonces ya da origen a trabajo multidisciplinario, pero teniendo una fuerte base pues en computación, en programación. Y pues lo que traigo por hoy. Muchas gracias por escucharme todo este rato. Creo que fue muy largo. Ok, muchas gracias, Johnny. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, una pregunta en lo que a ver si se animan. En el problema de agroecología, ¿Sí? bueno, de agronomía, mencionabas que la manera de evitar que se propagara el patógeno sobre la plantación es introduciendo otra planta que es más resistente. La pregunta ahí es, si uno, digamos, ya pensando como agricultor, digamos, tienes que hacer dos plantaciones antes, digamos, para saber si una planta es más resistente que la otra y entonces decidir si se pone parte de la planta más resistente dentro de la plantación menos resistente o cómo se... Esa es una forma. Ajá. La otra forma es ir al laboratorio y hacer en sistemas más pequeñitos, a hacer la exposición de la planta con el patógeno. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en laboratorio? Pues bueno, que ahí tienes condiciones controladas y evitas que el patógeno se propague sobre toda tu planta. O bueno, evitas puedes evitar que el patógeno se propague sobre toda tu plantación. ¿Por qué? Porque esto es, en el caso particular de Phytophthora, tiene la capacidad, además, de que si no tiene condiciones adecuadas, se encapsula y vive como saprofito. Entonces, en el siguiente ciclo de siembra puede resurgir. Entonces, si permites tú que se propague sobre toda tu plantación, pues bueno, ya tienes allí un ciclo de producción y de reproducción, de producción y reproducción de Phytophthora. Entonces, lo recomendable, y es lo que nosotros quisiéramos que vieran los productores, es de que es importante conocer las propiedades físicas, biológicas y químicas de su plantación y de sus plantas, de su suelo y de sus plantas. Entonces, es tedioso el determinar qué patógenos tienes en tu suelo, y también es tedioso determinar las susceptibilidades de las plantas, pero tener esa información puede ayudar a evitar justo la propagación de enfermedades. Ok. Disculpe, entonces con lo que estaba diciendo quiere decir que si se encapsula este bichito, le diría yo, prácticamente está diciendo que es mejor cada año sembrar un cultivo diferente. Esa es una opción. Dentro de las cosas que hemos comentado aquí con los colegas, con los colegas agroecólogos, es de que ellos han observado de que si siembra, ¿qué rotan? Amaranto y chía. Rotan amaranto y chía. Un año amaranto, otro año chía, pero una de ellas es más susceptible. Entonces lo que se observa es de que cuando plantan chía, ¡pum! El Phytophthora se propaga, pero cuando
cuando siembran amaranto, pues se contiene. Pero el hecho de tener allí sitios para el siguiente ciclo de siembra, que sean sitios inoculados, pues bueno, eso ya es un problema fuerte, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que conviene es hacer aplicar una estrategia como la que proponemos acá, en donde mezclen chía y amaranto. Pero sí, la rotación puede ayudar. Ese sería un buen tema de investigación. Pero bueno, es que el ver cuántos ciclos de rotación necesitas para volver a sembrar una variedad altamente susceptible. Pero bueno, esto requiere nuevamente uno puede agarrar y poner el modelo, pero para que tenga sentido requiere de resultados experimentales, ¿no? Y los resultados experimentales en este contexto, pues requieren preparaciones que llevan de 4 a 6 meses, ¿no? Entonces, sí se requiere mucho tiempo, pero se puede hacer. Esa parte me gusta. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No sé. Bueno, yo tengo otra pregunta. Sí, adelante. En el contexto del quark gluon plasma, digamos, hasta donde entiendo, una de las interrogantes es, que incluso creo que lo pueden como estimar utilizando los experimentos, es la determinación de la viscosidad del plasma. La pregunta es si con el modelo percolante uno puede estudiar ese tipo de, digamos, de cantidades que al final de cuentas tienen que ver con propiedades de transporte también, ¿no? Sí, claro, sí. Esa es una muy buena pregunta. Y en este momento, lo único que he pensado, pero ya lo habíamos pensado, es es que se pueden aplicar la teoría de cubo, pero la teoría de cubo es dinámica. Entonces, no sabría qué decir al respecto, porque al final la viscosidad, o sea, viéndolo de una manera muy simplista, la viscosidad la podríamos medir así pasándole el dedo, ¿no? Y ver cuán resistente es el sistema a que se deforme. Pero todavía no he figurado cómo se puede hacer dentro de este modelo. Claro, porque este modelo es estático. Este modelo es la condición inicial, y de la condición inicial, pues ya tratamos de decir varias cosas del sistema. Ok, muy bien. Pero sí es una muy buena pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pues yo creo que ya fue buen inicio para el seminario. Muchísimas gracias, Johnny, y voy a compartirte, voy a compartir nada más la pantalla. Sí. Ok. Pues un reconocimiento. Ahí se puede ver, ¿no? Sí. Este es el reconocimiento a tu presentación. Reconocimiento al doctor Johnny Ramírez por haber impartido el webinar en el seminario de posgrado en Ciencias Físicas denominado Aplicación de la teoría de percolación, física de altas energías, agronomía y epidemiología, ¿no? Entonces, te lo voy a mandar por PDF y pues muchísimas gracias por haber aceptado dar nuestro primer seminario. No, gracias a ustedes por invitarme, y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o alguna, pues lo que quieran, cualquier comunicación, Pavel tiene mi correo, colaboro de manera cercana con Pavel, se pueden acercar a él para Si gustas, lo podemos poner aquí en el, ¿cómo se llama? el chat. En el chat, por si Ah, alguien, sí, adelante, sí. a lo mejor los compañeros de agronomía que se acercaron, quizá tienen interés de invitarte, ¿no? Y hablar sobre ese tema. Sí, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias y a todos también por asistir.
Les aviso que la siguiente semana no vamos a tener este seminario por la tensión que va a haber debido a lo de las fiestas patrias. Pero nos vemos de este viernes que viene al próximo, creo que sería el 23. Ya tenemos el seminario para esa fecha. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.